Regresamos entonces a las pantallas de su canal local en este programa que hemos denominado Sano Juicio, una alternativa, una vitrina de orientación jurídica gratuita para usted. Vamos a ir abordando durante todos los capítulos una serie de distintos temas, tanto del área penal, del área, fíjese, de policía local. También vamos a estar con temas civiles, pero laborales. Mucha gente nos pregunta a diario por temáticas laborales. Es por eso que yo los invito a ver el siguiente video. Sí, así es, el siguiente video donde podamos ilustrar el tema de hoy, el contrato de trabajo. Bien, ilustrativo. Así es, el gobierno de Chile, a través de la Dirección del Trabajo, por largos años se ha preocupado del bienestar de los trabajadores, pero por sobre todo también de regular estas relaciones contractuales que dan paso también a una serie de consecuencias, tanto a nivel familiar y a nivel productivo. ¿Qué es el contrato de trabajo? Sobre este tema y otros tópicos vamos a conversar con Felipe Pinto, mi colega abogado, quien es coordinador de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo de la región. Gracias, Felipe, por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Rafael. En primer lugar, quiero hacer extensivo el saludo del director regional del trabajo, don Luis Latorre Vera, quien gustoso quiere participar de esta actividad y por eso yo estoy aquí presente y lo estarán también mis colegas en otros de tus programas. Así es, Sano Juicio preocupado del contrato de trabajo. ¿Qué es el contrato de trabajo? ¿Cómo se lo explicamos a la gente que nos está mirando a esta hora? Para ponerlo en términos sencillos, podemos decir que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre dos personas, empleador y trabajador, en virtud de la cual el trabajador se compromete a prestar servicios para el empleador, ya sea personales, físicos o intelectuales, a cambio de una contraprestación en dinero que es la remuneración. Y todo esto con el elemento de la subordinación y dependencia. ¿Es obligatorio que el contrato de trabajo conste por escrito? Muchas veces la gente pregunta eso, oye, yo no tengo contrato. Se refiere al documento en sí. Bueno, eso es una temática común que se da en materia laboral. La gente piensa que el contrato de trabajo es un papel. Y la verdad que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades, que si bien es obligatorio que esté expresado en un papel, no nace ni existe por estar en el papel, sino que existe desde el momento en que se dan los elementos de la ley. Ya te dije, ¿cierto? Trabajo por remuneración y vínculo, subordinación y dependencia. Ahora la ley obliga que eso esté por escrito para que sea más fácil probarlo, ¿ya? Y por eso la ley establece algunos plazos para ponerlo por escrito. Y ustedes habrán visto alguna vez un contrato que diga, con esta fecha se firma, pero se reconoce que 10 días atrás comenzó el contrato de trabajo. Por eso existe antes, ¿cierto?, sin necesidad de estar por escrito, sin embargo, luego es obligación que se ponga por escrito. Me parece muy interesante esto del concepto de subordinación y dependencia. ¿A qué se refiere estos elementos tan particulares de este tipo de contrato? Bueno, la verdad es que es un elemento esencial del contrato de trabajo y consiste en la facultad que tiene el empleador de dar órdenes a sus trabajadores. O sea, decirle en qué trabajar, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, de qué manera, horarios, días, ponerse un uniforme, ¿sí? Sin embargo, el límite que le pone la ley básicamente son los respetos a su dignidad, a su honra, a su integridad física y psíquica. Dentro de esos márgenes, ¿cierto?, y de lo que se establezca en el propio contrato, el empleador tiene la facultad de dar estas instrucciones. Eso es el elemento esencial. La subordinación y la dependencia. Exactamente. Porque también hay similitudes, pero bastantes diferencias con lo que se llama el contrato a honorarios, prestación de servicios honorarios. ¿Puedes aclararnos un poco eso? Sí, se confunde mucho y a veces las personas dicen, chuta, tengo los elementos del contrato de trabajo, pero a mí me pagan con boleta. Entonces, a veces parece ser súper difícil distinguir un contrato de trabajo de un contrato de servicio honorario. Para aclarar, el contrato de servicio honorario, ¿cierto?, de prestación de servicios materiales se rige por las reglas del Código Civil, es un contrato entre, ¿cierto?, iguales
en los cuales una persona también encarga o hace un encargo, ¿cierto?, a contra de un pago, pero no tenemos vínculo de subordinación y dependencia, ¿ya? Estas personas que se rigen por el contrato civil honorarios no tienen las reglas del Código del Trabajo, no se rigen por estas normas, ¿ya? Y para ponerle un ejemplo súper sencillo, yo voy al médico, ¿cierto?, voy donde el abogado, le hago un encargo, ¿cierto? Le pago por ese encargo, pero no le digo qué hacer, cómo hacer, ni cuándo hacerlo. Porque Yo se no- supone que tiene la expertise suficiente de saber qué es lo que tiene que hacer, cómo hay que Exacto. hacerlo, Y cuándo. básicamente no hay vínculo, subordinación y dependencia. Mire, incluso se da en los oficios. Si tú contratas un gaffiter o contratas un jardinero y le dices, ya, llegue, ¿cuándo? Primero le preguntas cuándo puede venir. Ya, tal día, tal hora. Dice a las 9 de la mañana y tú estás ahí a las 9 de la mañana esperando y llegó a las 12 del día. Le puedes poner una sanción, le vas a bajar el dinero que te cobra, no puedes hacer nada porque no es tu empleado, ¿cierto? Perfecto. No hay un vínculo. Perfecto. Hace su trabajo y tú le pagas. Punto. Pero, ¿qué pasa con los contratos de prestación de servicio en el aparato público? ¿Ah? Muchos que nos están mirando a esta hora son funcionarios o tienen algún familiar, algún vecino que son funcionarios públicos. Aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Si a ti te pagan como si estuvieras a honorario, con boletas, pero en realidad se cumplen los elementos del contrato de trabajo, o sea, hay subordinación y dependencia, en realidad ahí debiera pasar, ¿cierto? Debiera regularse eso y pasar al contrato de trabajo con todas las formalidades que corresponden. En el aparato público no funciona igual, porque no se rige por la misma ley. Para los civiles, digamos, los que no están en el aparato público, se rigen por Código del Trabajo. En cambio, el aparato público se rige por el Estatuto Administrativo. Y ahí la ley dice expresamente que cuando hay un contrato de honorarios entre una persona y el Estado o una entidad del Estado, ni siquiera son funcionarios públicos, sino que se rigen exclusivamente por lo que dice el contrato. Y ahí, como digo, no se aplica esta regla del Código del Trabajo, si hay subordinación y dependencia del contrato de trabajo. Pero volvamos al contrato de trabajo. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que debería tener hoy día una persona que quiera contratar a alguien? Pensemos una pyme. ¿Ah? ¿Cuáles son el estándar mínimo que debería contener todo contrato de trabajo? A ver, hablando, digamos, del contrato escrito, Sí. ¿ya? Porque se tomó el acuerdo y eso tiene que contar por escrito. Y el papel, que como ya dije es por vía de prueba, tiene que tener los elementos necesarios para que yo pueda probar lo mínimo que es lo que yo hago y cuáles son las contraprestaciones. Por lo tanto, el lugar y fecha en que se firman. ¿Quiénes son las partes? ¿Quién es el empleador? ¿Quién es el trabajador? Para que sepan a quién se pueden exigir las obligaciones recíprocas. ¿Cuáles son las funciones para las cuales está contratado ese trabajador? Para que sepa qué es lo que está obligado a hacer y qué es lo que está fuera de ese ámbito. ¿Cuánto es lo que le van a pagar? Las remuneraciones, ¿cierto? Tiene que saber cuánto y cuándo le van a pagar. Asimismo, tiene que saber cuál es su distribución de carga horaria, tanto al día como a la semana, si va a trabajar de lunes a viernes, de lunes a sábado, en turnos rotativos, de tal hora a tal hora. ¿Ya? Esos son como los elementos básicos que establece la ley y sobre los cuales, ¿cierto?, la Dirección del Trabajo puede fiscalizar de que consten en los papeles escritos, ¿cierto?, del contrato de trabajo. Sin embargo, nos ha tocado a nosotros como abogados siempre pelear por aquellas cláusulas tácitas. ¿Ah? Para que la gente nos entienda, aquí llamamos estas cláusulas tácitas, entre comillas, del contrato. La cláusula tácita, como ya dije en un principio, el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades. Y ese acuerdo de voluntades tiene que constar en un papel. Por lo tanto, hay un tránsito entre la realidad y lo escrito. Y cuando hay diferencia entre la realidad y lo escrito, debe primar la realidad. Por lo tanto, aunque en el papel no lo diga, si es que en la realidad se otorga un beneficio, Por ejemplo, un bono que no esté pactado en el contrato. Dice sueldo base, ¿cierto? 193.000 pesos. Pero sin sueldo embargo, mínimo. por costumbre, por ejemplo... Todos los meses te pagan un bono. Un bono, o cada 3 meses, supongamos. Cuando se repite en el tiempo eso, ¿Ya? se convierte en una obligación. Porque el No acuerdo, me digas. Así es. Porque el acuerdo, ¿cierto?, entre las partes fue modificar eso escrito por la práctica. Y la práctica luego tiene que ser llevada al papel. Por eso cuando hay diferencia entre una y otra, la práctica gana. O sea, el hábito dista al monje. Tal cual. Mira qué interesante, porque mucha gente, ustedes ya lo podrían haber contratado hace tiempo en la Dirección de Trabajo, ¿no es cierto?, en las fiscalizaciones, contrata por un cierto ítem, como el sueldo mínimo se podría decir, y sin embargo por detrás les pasa un bonito extra siempre a los trabajadores. Entonces, por eso es muy importante que los trabajadores y empleadores sepan de que todo debe estar debidamente documentado. Ya. Porque de lo contrario se vuelve un tema de prueba que tiene que ir a los tribunales de justicia. Y ahí el que prueba la realidad, ¿cierto?, va a ser al que se le otorgue la razón. Por eso, cuando se repite en el tiempo una actividad, pasa a formar parte del contrato. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración. No existe una regla que esté determinada en la ley, pero la jurisprudencia administrativa y judicial ha dicho que cuando un acto se repite 3 o más veces
no meses, sino veces, pasa a ser, ¿cierto?, parte de mi contrato. Mira, la costumbre. Exactamente. Como fuente de las obligaciones. Ya, y por último, pensemos, ¿qué pasa si un trabajador, esta pregunta me la hicieron recién ayer, renuncia a sus derechos en el contrato de trabajo escriturizado? Por ejemplo, renuncia a las vacaciones, o renuncia, por ejemplo, a un sueldo inferior al mínimo por una jornada completa. ¿Es legal? ¿Es ilegal? ¿Hay que visualizar otros aspectos? ¿Qué es lo que pasa ahí? Ya, ahí la ley lo prevé de una manera bastante interesante, que a veces a los mismos trabajadores no les gusta, pero es una gran protección que da la ley. Que la ley dice que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. O sea, el trabajador, aunque quiera, no puede desprenderse de los derechos que le otorga la ley. Por lo tanto, si yo pongo por escrito, y a veces cuando doy charla lo digo, que se pinche el dedo y le ponga con sangre ante notario que quiere que le paguen menos, que no le paguen cotizaciones previsionales, no descansar para ganar horas extras, etc., eso la ley hace como si no estuviera escrito y se reemplaza automáticamente por los máximos y mínimos legales. Por lo tanto, cuando una persona firma un papel que dice contrato de trabajo, en el cual ha renunciado a un derecho que le otorga la ley, que no se preocupe, puesto que la ley ha dicho, esa cláusula no vale y es como si no estuviera escrita y se reemplaza por el mínimo o máximo de la ley. Hemos aprendido algo más del contrato de trabajo junto a Felipe Pinto, quien es coordinador de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Y nosotros vamos a este consejo de la Fiscalía TV, así es, el Ministerio Público en nuestro programa. Bienvenidos, mi nombre es Saba Chaguán, fiscal nacional, y junto a los 3.700 funcionarios que somos parte de esta institución, queremos darle la bienvenida e invitarlos a conocer qué es la Fiscalía de Chile. Vamos a ver. La justicia penal en nuestro país ha cambiado. En el año 1999 comenzó a ponerse en marcha la nueva reforma procesal penal, donde la labor de investigación de delitos es exclusivamente de la Fiscalía de Chile, institución creada el 15 de octubre de 1999 mediante una ley orgánica constitucional que determina los principios que orientan su actuación. La Fiscalía de Chile es un organismo autónomo, es decir, no depende de ningún otro poder del Estado, como el Gobierno, el Congreso o el Poder Judicial. Las tres funciones de la Fiscalía de Chile son dirigir en forma exclusiva la investigación de los delitos, ejercer la acción penal pública y siempre proteger a las víctimas y a los testigos. La Fiscalía tiene la función de investigar los hechos que tienen carácter de delito, recibiendo las denuncias efectuadas en sus propias dependencias, en las policías o en los tribunales. Además, la Fiscalía realiza un trabajo coordinado con Carabineros y la PDI, quienes cumplen las instrucciones de los fiscales en cuanto a las decisiones de investigación. A su vez, la Fiscalía tiene la facultad de solicitar apoyo a otras instituciones como el Servicio Médico Legal o el Servicio de Registro Civil y también a la Red de Asistencia a Víctimas. Uno de los principales desafíos de la Fiscalía consiste en ejercer la acción penal pública y poder formular así una acusación sólida basada en la información recopilada en la investigación. Y en cuanto a las víctimas y testigos, nuestra institución tiene el deber de otorgar toda la orientación, la protección y el apoyo necesarios para llevar adelante el proceso, con el fin de que puedan denunciar, declarar y participar del proceso penal. La Fiscalía de Chile está compuesta por un jefe superior llamado Fiscal Nacional, 18 fiscales regionales, 1 en cada región y 4 en la región metropolitana, la que se divide en 4 fiscalías regionales metropolitanas correspondientes a las zonas centro-norte, sur, oriente y occidente. En nuestra institución trabajan 647 fiscales adjuntos y poco más de 3.100 funcionarios entre profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares. Bien, ha sido un programa bastante completo, sano juicio. Gracias por estar con nosotros, Jimena. Muchas gracias también. En los siguientes programas orientando, ¿no es cierto?, a toda la teleaudiencia con respecto ya a las preguntas y consultas que nos pueden
hacer, por ejemplo, nuestro correo electrónico. Así es, el correo electrónico es sanojuicio@datalegal.cl. O también a nuestro grupo Facebook. Somos Sano Juicio en Facebook. Ya lo saben, a escribir, a participar, porque nosotros vamos a estar orientando gratuitamente. Así es. Nos volvemos a encontrar en otra emisión de Sano Juicio.